El día de nuestra boda, mi esposo me abofeteó frente a toda la familia, acusándome de no haberle cedido mi asiento a su madre. Me exigió que le pidiera disculpas o que me marchara del lugar. Sin pensarlo 2 veces, me fui, y ahora no deja de llamarme desesperado. Ese se suponía que sería el día más feliz de mi vida, el que había imaginado durante años. Nuestra boda en Chicago debía ser una fiesta llena de amor y alegría, rodeada de las personas que más queríamos. Pero terminó convirtiéndose en una pesadilla que derrumbó todo en lo que creía. La ceremonia había sido perfecta. La música sonaba suave, las flores estaban impecablemente dispuestas y todos los invitados sonreían. Miré alrededor del salón con el corazón lleno de emoción y expectativa. David y yo habíamos preparado cada detalle durante meses, y no veía la hora de empezar nuestra vida juntos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, todo cambió de golpe. Todo comenzó cuando la madre de David, la señora Jones, se me acercó con una expresión severa en el rostro. Rondaba los 50 y tantos, con un aire de autoridad que solía imponerse sobre los demás. Scarlett, su voz sonó tensa, casi temblando. Necesito hablar contigo. La seguí hasta un rincón más apartado del salón, pensando que se trataba de algo sin importancia, pero la cara de la señora Jones estaba roja de furia. Has sido increíblemente irrespetuosa hoy, dijo con los ojos entrecerrados. Me has hecho quedar en ridículo frente a todos. Me quedé helada. No entendía de qué hablaba. Durante toda la noche había sido amable y correcta. ¿A qué te referís?, pregunté, intentando mantener la calma. Pero no me dejó responder. No te hagas la inocente, me interrumpió con dureza. ¿Crees que podés entrar en esta familia y hacer lo que se te antoje? Sos una vergüenza. En ese momento, David estaba conversando con algunos invitados. Al vernos, se acercó, alternando la mirada entre su madre y yo, con una expresión difícil de leer. ¿Qué pasa acá?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya tenía una idea. Scarlett fue irrespetuosa, dijo la señora Jones, alzando aún más la voz. Arruinó el día de todos. Antes de que pudiera defenderme, vi cómo el rostro de David se endurecía. ¿Es cierto?, preguntó con una mirada que me atravesó. Estuviste provocando problemas. Sentí un nudo en el pecho. No hice nada malo, solo estaba tratando de disfrutar nuestra boda. Pero sus ojos se llenaron de una frialdad que no había visto nunca. Te has comportado de una manera muy inapropiada y has puesto en vergüenza a mi madre, dijo con una voz tan alta que los invitados cercanos pudieron escuchar. Esto no es aceptable. Me dolió escuchar esas palabras, pero lo que ocurrió después me dejó completamente atónita. De forma sorpresiva, David levantó la mano y me dio una bofetada en la cara. El fuerte sonido resonó en la sala, y me sentí abrumada por una humillación intensa. Mi rostro ardía, no solo por el dolor físico, sino también por la pura vergüenza de ser golpeada frente a todos. La sala se quedó en silencio. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a intervenir. La madre de David observaba con una sonrisa de satisfacción, como si estuviera disfrutando de una victoria. Eres una mujer gorda que ha deshonrado a mi madre, gritó David, su voz impregnada de veneno. No puedo creer que me haya casado con alguien como tú. Me quedé allí paralizada, con lágrimas acumulándose en mis ojos. La multitud era un borrón de rostros sorprendidos. Deseaba correr, esconderme, pero en lugar de ello, permanecí inmóvil, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. El comportamiento de David fue más que impactante. Fue un golpe devastador. Frente a todos, sentí como si mi dignidad se desvaneciera. Mientras los invitados comenzaban a retomar sus conversaciones lentamente, el peso de su juicio caía sobre mí, como si la risa y la música se burlaran de mi miseria. Cuando finalmente logré recomponerme, supe que no podía quedarme allí por más tiempo. Me disculpé de la celebración y encontré un lugar tranquilo en la parte trasera del salón, lejos de las miradas curiosas. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente mientras intentaba procesar lo que había sucedido esa noche. Siempre había soñado con este día como un cuento de hadas, una hermosa realidad. En cambio, se había transformado en un cruel recordatorio de la dura realidad que enfrentaba. Mi matrimonio, que esperaba que me brindara felicidad y seguridad, se había revelado como una farsa. El comportamiento de David y su madre no fue solo un ataque momentáneo de ira. Fue una manifestación de una dinámica tóxica y abusiva que no había entendido completamente antes. La humillación que viví esa noche fue una dura llamada de atención. Sabía que no podía permitir que esto fuera el final de mi historia. Mientras miraba mi reflejo en la luz tenue, hice un profundo voto conmigo misma. No seguiría siendo una víctima de su crueldad. Buscaría justicia y revelaría la verdad, sin importar cuán difícil fuera el camino por adelante. La boda, que una vez simbolizó nuevos inicios, se había convertido en un punto de inflexión en mi vida. El profundo dolor y la traición que sentí me afectaron, pero también encendieron una llama dentro de mí. Sabía que el camino para recuperar mi vida y buscar justicia sería largo y difícil, pero estaba decidida a enfrentarlo con valentía. Esto era solo el comienzo de mi lucha.
En las semanas posteriores a la desastrosa boda, me sentí como si estuviera viviendo en una niebla. El dolor de la humillación pública que sufrí a manos de David seguía fresco. Pero lo que más dolía era darme cuenta de que mi matrimonio había sido una fachada. A pesar de la confusión y el caos emocional, sabía que no podía dejar que la crueldad de David y la señora Jones definiera mi vida. Necesitaba tomar el control y encontrar una manera de luchar. El primer paso de mi plan fue recopilar pruebas. Sabía que para desenmascarar a David y a su madre necesitaba más que solo mi testimonio. Buscaba evidencia de los abusos emocionales y financieros que había soportado. Fue entonces cuando decidí contratar a Martin Brown, un detective privado conocido por su discreción y eficacia. Me contacté con él y, tras una breve consulta, aceptó asumir mi caso. El detective Brown tenía algo más de 40 años. Con una actitud serena y una mente perspicaz, escuchó atentamente mientras le contaba sobre la boda y describía el patrón de abuso que había vivido. Entiendo lo complicado que debe ser para ti, comentó, pero si estás dispuesta a trabajar conmigo, podemos llegar al fondo de todo esto. Asentí, sintiendo un rayo de esperanza. Haré lo que sea necesario, respondí. Solo quiero que la verdad se revele. Con el apoyo del detective Brown, empecé a grabar mis conversaciones con David y la señora Jones. Era incómodo y estresante, pero sabía que era esencial. Escondí una pequeña grabadora en mi bolso, asegurándome de captar cada conversación que tenía con ellos. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de cuán manipuladores y abusivos eran en realidad. En los días siguientes a la boda, mi vida se convirtió en un torbellino de emociones intensas. Seguía atrapada en esa noche, en la humillación, en la bofetada que resonaba en mi mente una y otra vez. David intentó contactarme varias veces, cada llamada y mensaje más desesperados que los anteriores, pero no tenía intención de hablar con él. Mi corazón estaba roto, pero mi determinación crecía día a día. Contratar al detective Martin Brown fue el primer paso para recuperar el control de mi vida. Sabía que no era suficiente con alejarme, era necesario exponer quiénes eran realmente David y su madre. Sentía una mezcla de miedo y empoderamiento al reflexionar sobre ello. Martín se mostraba como un hombre serio y extremadamente profesional, y su calma me ayudaba a mantenerme enfocada en lo que debía hacer. ¿Ya has descubierto algo?, le pregunté con ansiedad durante una de nuestras reuniones semanales en su pequeña oficina en el centro de la ciudad. Algunas cosas sí, respondió Martín, organizando varios documentos en su escritorio. Pero aún estamos lejos de tener una imagen completa. Lo observaba manejar los papeles mientras mi corazón se aceleraba. No solo se trataba de la agresión en la boda, había mucho más en esa familia. Durante los meses que David y yo estuvimos juntos, nunca entendí completamente la relación entre él y su madre, pero ahora todo parecía tener sentido. Había algo oscuro detrás de ese control absoluto que la señora Jones tenía sobre él, y estaba decidida a descubrir qué era. Las grabaciones que has conseguido son un buen comienzo. Especialmente las conversaciones en las que David admite que su madre siempre tuvo razón sobre ti. Eso demuestra una manipulación constante y clara, continuó Martín. ¿Pero será suficiente?, pregunté con un nudo en la garganta. Por ahora es una base sólida, pero necesitamos algo más concreto. Estoy investigando las finanzas de David y Martín hizo una pausa, mirándome a los ojos. Puede que haya algo ahí que desconoces. Tragué saliva. Había momentos durante nuestra relación en los que David se mostraba misteriosamente reservado respecto al dinero. Siempre insistía en que él se encargaría de todo, que yo no debía preocuparme. Ahora, mirando hacia atrás, parecía que me mantenía al margen de algo mucho más grande. ¿Crees que me estaba ocultando algo?, pregunté con la voz temblorosa. Es posible, respondió Martín, pensativo. Estoy rastreando algunas transferencias sospechosas y grandes sumas de dinero que han sido enviadas a cuentas que no tienen sentido, y hay una conexión directa con la señora Jones. ¿Su madre?, pregunté incrédula. Sí, no puedo dar detalles todavía, pero parece que están usando tu nombre para hacer ciertas transacciones financieras. Necesitaré algo más de tiempo para juntar todas las piezas, aunque ya puedo decirte que no suena nada bien. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Siempre supe que algo no estaba bien, pero esto era una confirmación. David y su madre estaban planeando algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y yo era parte de ello. Sabía que había algo extraño, pero no de esta magnitud, murmuré para mí misma. Martín se inclinó hacia adelante, luciendo suave pero serio. No te preocupes, vamos a descubrir toda la verdad. No se quedarán sin castigo. Pero necesito que sigas grabando todo. Cada conversación puede ser importante. Asentí, aunque la inquietud en mi interior aumentaba. ¿Qué más podrían estar escondiendo? ¿Hasta dónde me había involucrado sin darme cuenta? Esa noche, tras otra llamada fallida de David, decidí que era hora de actuar. Aún tenía la llave de la casa donde habíamos vivido juntos, y en una madrugada lluviosa regresé para recoger algunas de mis cosas y tal vez algunas pistas. Sabía que no estaría en casa, ya que se había mudado con su madre, lo cual me daba la oportunidad perfecta para explorar sin ser interrumpida.
Al entrar en lo que solía ser nuestro hogar, un símbolo de nuestros sueños compartidos, todo parecía extraño, casi opresivo. La oscuridad de las habitaciones vacías me envolvía, pero me obligué a seguir adelante. Fui directamente al despacho de David, donde guardaba sus documentos más importantes. Para mi sorpresa, el cajón que siempre había estado cerrado con llave ahora se abrió fácilmente. Dentro encontré una pila de papeles. Comencé a revisarlos rápidamente y lo que vi me dejó sin aliento. Había registros financieros, cuentas bancarias de las que nunca había oído hablar, y lo peor, documentos a mi nombre. Transacciones realizadas en mi nombre sin que yo tuviera la más mínima idea. Y entre los papeles, una carta de la señora Jones dirigida a David. Decía: Scarlett nunca será digna de ti. Lo estamos haciendo por tu bien. Ella nunca se dará cuenta de lo que está pasando. Todo mi cuerpo temblaba. Habían estado planeando esto desde el principio. No solo era una cuestión de control emocional, también era una manipulación financiera premeditada. Con las manos temblorosas, tomé fotos de todos los documentos con mi celular y salí de la casa antes de que alguien pudiera verme. Sabía que eso era la prueba que Martín necesitaba, pero también que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por venir, y yo tendría que enfrentarla con todas mis fuerzas. Al día siguiente entregué las pruebas a Martín, quien me miró con una expresión de gravedad. Esto es mucho más profundo de lo que pensábamos, Scarlett dijo tras un largo silencio. David y su madre podrían estar involucrados en fraudes mucho más graves. Esto va más allá de ti. Estamos hablando de algo ilegal en múltiples niveles. Me recosté en la silla, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Sabía que esto sería una lucha difícil, pero ahora me sentía más preparada que nunca. Estoy lista para lo que venga, Martín. No voy a detenerme hasta que la verdad salga a la luz. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia personal se estaba transformando en algo mucho más grande. La verdad sobre David y su madre finalmente estaba saliendo a la superficie, y no me detendría hasta que ambos enfrentaran las consecuencias. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que esta vez tenía el control. La bofetada que recibí el día de mi boda había sido el punto de inflexión, pero ahora, con cada nuevo descubrimiento, estaba recuperando el poder. Y nada, ni David ni su madre, iban a detenerme. Con las pruebas que encontré y las que Martín ya había recopilado, quedó claro que teníamos el control total de la situación. David y su madre estaban en una posición vulnerable, y eso nos dio la oportunidad de revertir el juego a nuestro favor. Martín, siempre calculador y discreto, sugirió un enfoque más estratégico. Podemos exponer todo públicamente y arruinar sus vidas, como querías al principio, comenzó, mientras revisábamos las pruebas en su oficina. Pero existe otra alternativa, algo más lucrativo. Lo miré con curiosidad, sin entender del todo a dónde quería llegar. ¿Qué sugieres? Chantaje, dijo con la mayor calma del mundo. Ellos tienen mucho que perder, tanto en reputación como en términos financieros. En lugar de ir directamente a la prensa o las autoridades ahora, podemos confrontarlos con lo que tenemos y exigir que nos entreguen todo su dinero legal. Si se niegan, entonces lo exponemos todo. La idea era arriesgada, pero sabía que David y su madre estaban desesperados. Con el apoyo de Martín, trazamos un plan. Organizamos una reunión secreta en un lugar discreto, lejos de cualquier atención no deseada. El día del encuentro fui acompañada de Martín y su abogado, listos para hacer nuestra propuesta. David estaba tenso o nervioso mientras que su madre, la señora Jones, mantenía su habitual frialdad, aunque sus ojos delataban su preocupación. Sabemos todo, dije abriendo la carpeta con las pruebas y tirándola sobre la mesa frente a ellos. Sus fraudes, los esquemas financieros, las transferencias de dinero usando mi nombre. Podemos arruinar sus vidas ahora mismo, pero tenemos una oferta. La señora Jones entrecerró los ojos, como si tratara de medir hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. ¿Qué es lo que quieren? ¿David? Preguntó David con la voz tensa. Martín asumió la conversación. Todo su dinero legal. Sus propiedades, sus bienes. A cambio, esto nunca saldrá a la luz. Ustedes transfieren todo a nosotros y desaparecen. Si se niegan, lo divulgamos todo a la prensa y garantizamos que ambos sean investigados y arrestados. La tensión en la sala era palpable. Ambos sabían que no tenían muchas opciones. Después de un largo silencio, la señora Jones finalmente cedió. Claro, tendrán lo que desean. Solo les pido que no dañen nuestra reputación. La transferencia se realizó tal como se acordó. Sin embargo, en lugar de hacer depósitos bancarios que se pudieran rastrear, Martín tuvo una idea más ingeniosa. Convirtieron toda su fortuna legal en bitcoins, una moneda digital complicada de seguir. En pocos días, el proceso se completó y todas las propiedades, vehículos y fondos de David y su madre pasaron a ser nuestros. Ellos desaparecieron, dejando atrás el Estado para iniciar una nueva vida en otro lugar. David y su madre pensaron que así habían solucionado el problema. Pero una semana después, cumplimos nuestra promesa. Decidimos revelar todo de todos modos.
Con todas las grabaciones y documentos que habíamos recopilado, Martín y yo enviamos las pruebas a la prensa local y a las autoridades. En cuestión de días, la historia del fraude de David y su madre ocupó los titulares. La policía inició una investigación y pronto se emitió una orden de arresto. David y su madre fueron capturados en un estado vecino, acusados de lavado de dinero y fraude financiero. Su intento de defensa fue desesperado. Afirmaron que el dinero se había enviado a mí y a Martín, el abogado, con el fin de inculparnos y desviar la atención. Pero no había evidencia de las transferencias en cuentas bancarias, ya que todo estaba en bitcoins, fuera de su alcance y del de las autoridades. Con ambos en prisión, finalmente pude respirar con tranquilidad. La pesadilla había llegado a su fin y se había hecho justicia. Martín recibió su parte del dinero, una cantidad más que justa por todo el esfuerzo incansable que puso a mi lado. Con el resto, reconstruí mi vida, enfocándome nuevamente en lo que realmente importaba, mi carrera y mi bienestar. Años después, me convertí en una persona completamente diferente. Con mi vida de nuevo en orden, comencé una relación sana y estable con un hombre decente, alguien que me trataba con respeto y dignidad, todo lo que nunca tuve con David. Nuestra relación floreció y dejé atrás el doloroso capítulo. David y su madre ahora eran solo sombras del pasado, recuerdos de un tiempo complicado que, aunque doloroso, me enseñó a ser más fuerte y a no aceptar menos de lo que merezco. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de que aquella bofetada el día de mi boda fue, en realidad, el inicio de mi liberación. Seguí adelante. Y ellos, bueno, pagaron las consecuencias de sus decisiones.